Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de los materiales teóricos sobre la asignatura Arquitectura de Redes y Servicios. Seguimos con la unidad 3. En este caso vamos a profundizar sobre el concepto de la arquitectura de microservicios como verán, vamos aumentando la cantidad de material y contenido respecto de estas arquitecturas, sus esquemas de comunicación, sus patrones y las formas de resolverlo. Así que vamos a dar comienzo al capítulo de microservicios. Bien, para comenzar con este capítulo, vamos a hacer un breve repaso de lo que vimos hasta el momento. Vimos, por un lado, en el introductorio, las arquitecturas web como primer mecanismo de separación en capas físicas, ¿sí? en las tres capas clásicas de una aplicación web. El frontend, el middleware y los backends, que pueden ser otros servidores de aplicaciones o bases de datos, como primer concepto de aproximación y aparte para reforzar los esquemas de comunicación. Luego de ahí saltamos a la introducción a la arquitectura orientada a los servicios, entendiendo que las arquitecturas web mantienen de alguna manera alguna visión monolítica, que la arquitectura orientada a los servicios pretende de alguna manera descomponer aplicaciones o generar lo que se llama una composición de servicios, una integración de las aplicaciones, fundamentalmente una integración de aplicaciones con todo lo que ello conlleva. Luego, gradualmente, eso como introducción general a la arquitectura, el concepto de web services y de servicios RESTful, ambos mecanismos. Luego de ahí pasamos a las infraestructuras que pueden dar soporte especialmente al concepto de arquitectura orientada a los servicios de los concentradores, del soporte de infraestructura requerido para el intercambio y la integración de las aplicaciones. Ahí, además de alguna manera, los productos o los conceptos sobre Enterprise Service Bus y de gestión de mensajes a través de un broker, vimos algunos mecanismos de comunicación. Y ahora lo que vamos a hacer es meternos de lleno en la arquitectura de microservicios como un factor de técnica nueva, adicional, dentro del conjunto de arquitectura de servicios. Como siempre, vamos a comenzar por la introducción de los conceptos y la definición de lo que es la arquitectura de microservicios. También vamos a empezar a tomar contacto con los principales referentes de la arquitectura. Primero que nada, para entender que esto es una postura sobre conceptos de preferencias de diseño de aplicaciones. No es la única y es importante también que ustedes entiendan esta situación. No es que esto es determinístico, no es que porque un autor investigó y determina la aplicación de microservicios es lo único que hay en el planeta Tierra, no. Hay realmente distintas aproximaciones y está bueno que eso también lo sepan para que el día de mañana, cuando tengan que seleccionar o tomar alguna decisión de arquitectura, recuerden que sí, ahí sí voy a citar a Martin Fowler. Las decisiones de arquitectura son las más complejas y difíciles de cambiar después. Entonces, uno como licenciado en informática va a tener que estar tomando un montón de decisiones de arquitectura cuando construya aplicaciones. Bueno, comenzando, según Lewis y Martin Fowler, justamente un poco los creadores de la arquitectura, en sí no es una arquitectura, sino una técnica de arquitectura que estructura la aplicación como un conjunto de servicios pequeños. Dicho esto, no está fuera del marco de lo que es la arquitectura de orientación a los servicios, SOA. Lo que es una técnica particular, utilizando los mismos mecanismos, de vuelta, lo que ya vimos de comunicaciones, la mensajería, los protocolos, pero particularmente con una forma de diseñar las aplicaciones bien específica. Esto parecido a RESTful no es algo dado, sino que en realidad es algo de facto en lo cual los que diseñamos aplicaciones, los que construimos las aplicaciones, deberíamos respetar. Básicamente lo que implica esta técnica
es un conjunto de servicios pequeños, altamente cohesivos y autónomos. Ya esto hablamos de lo autónomo de los servicios, ya lo habíamos visto con web services, que uno debería orientar a esto. En la integración de aplicaciones no necesariamente todos los servicios pequeños son autónomos, sino que lo que tenemos son una integración de aplicaciones por ahí más grandes. Entonces no es lo mismo integrar dos aplicaciones grandes que construir una aplicación nueva en función de pensar un montón de subfuncionalidades pequeñas. ¿Está bien? Y acá es donde empieza a tener sentido lo de microservicios. Y estas aplicaciones, estos servicios o estas funciones son autónomos. Y se ejecutan de manera independiente y se comunican entre sí a través de APIs bien definidas. De vuelta a lo mismo, no lo hemos dicho hasta acá, pero un factor importante que muchas veces en el mal concepto de creer que porque mi aplicación es RESTful y tiene servicios, por ejemplo una aplicación web, ya la convierte en una aplicación de microservicios. De ninguna manera, porque en el caso de Martin Fowler es muy concreto a la hora de decir que lo que acopla la aplicación no son autónomas, sino lo que termina acoplando la aplicación en general es que utiliza un solo backbone de base de datos. Y esto ya lo hace mucho más compleja la cuestión, porque justamente lo que siempre les pegamos en la mano respecto a la calidad y el clean code, la no utilización de efectos colaterales, la no utilización de variables globales. En este caso la base de datos es una gran variable global. Si yo al final, en el backbone, la aplicación A termina modificando una tabla determinada y la aplicación B también termina modificando la misma tabla, y entonces tengo el lujo de no tener que hacerlo a través de las interfaces expuestas, sino a través de la transacción en la base de datos, vaya si no es un enorme efecto colateral, ¿no? Que la aplicación A modificó, la aplicación B modificó, pero la A no se volvió a enterar de la modificación. Entonces, y esto es lo que a veces dio lugar, esto es lo que ha dado lugar a lo que vamos a ver ahora, específicamente de estas técnicas de construir aplicaciones con microservicios. Por su parte, Sam Newman define los microservicios como un enfoque para construir sistemas distribuidos en que la aplicación se divide en componentes más pequeños. De vuelta acá, es una aplicación, pero que está la constitución de componentes, que de vuelta estos componentes se dedican a una función y que son autónomos. De vuelta acá volvemos a aplicar el concepto de autonomía. Y que de alguna manera cada uno de esos subprocesos, cada una de esas funciones se ejecuta en un proceso distinto. Digo acá también para compensar cómo venimos construyendo la mayoría de las aplicaciones que ustedes han construido hasta este momento, en lo cual corren en un solo proceso. Esto ya lo hemos dicho en otro capítulo, pero lo volvemos a afirmar. Digo, la gran diferencia de un solo proceso con la memoria compartida, con la base de datos compartida, con el disco compartido, con todos los recursos de la computadora compartidos, no es lo mismo que construir una aplicación que corre físicamente en distintos espacios. Después Chris Richardson, que lo vamos a usar mucho porque Chris Richardson escribió un libro de patrones de microservicios que es el eje prácticamente de este capítulo y del capítulo que viene, y que define que es una arquitectura de software que descompone una aplicación de servicios pequeños, independientes y autónomos. Fíjense que en todas las definiciones vamos a encontrar este concepto, que por ahí la gran aplicación es descompuesta en funciones independientes. Y acá esto reafirma el desacoplamiento. Podemos volver a Solid, ya lo que vieron, esto no es algo nuevo. Nosotros ya la componentización, la modularización, el buen esquema de comunicaciones, ya los habíamos visto en Refactoring y en Solid. Pensando en un mismo espacio de proceso, bueno, acá se profundizan estos conceptos porque en el fondo, a su vez, la aplicación está distribuida y corre en espacios físicos completamente distintos. Así que bueno, la rigurosidad que uno tiene que tener ahora para efectuar todos los conceptos comunicacionales entre mis funciones no es lo mismo las libertades que yo tenía en llamar una función adentro de mi mismo lenguaje. En Java, llamar una función o a un proceso que ejecutaba algo, si tenía efectos colaterales, por ejemplo a través de la base de datos, o tenía efectos colaterales en variables intermedias o en estructuras de objetos intermedias, no era tan complejo porque estaba todo en el mismo espacio. Con lo cual, insisto en esto, en la disciplina y la rigurosidad que empieza a obligarnos a tener el concepto del diseño de las aplicaciones distribuidas. Bien, ¿qué es lo que da motivo al cambio conceptual? Lo que estamos viendo acá es la aproximación web.
¿Estamos de acuerdo? La aproximación web separado en capas físicas y capas lógicas, perdón, ambas dos, ¿no? Porque de alguna manera lo que estamos viendo acá es un middleware con su separación de capas lógicas, donde lo que separa estas capas es la tecnología, ¿sí? La tecnología de presentación, la tecnología de negocio, la tecnología de persistencia. Y esto ya lo hemos visto. Con lo cual yo lo que hago es segmentar mis equipos de desarrollo en especializaciones que tienen que ver con quienes hacen frontend, con quienes hacen middleware, con quienes hacen negocio y con quienes hacen bases de datos. Problema de esto es que los negocios no tienen esa separación. El negocio es uno solo, desde el frontend hasta la base de datos, ¿sí? Y acá es donde empieza a tener sentido lo que vamos a ver ahora, que es la propuesta inicial de Martin Fowler, decir, bueno, lo que él dice, ¿no? Y de vuelta acá, no tomen esto como literal. Yo voy a repetir las palabras en general de los autores que promueven microservicios. Lo que dice Martin Fowler es, esto está muy mal, porque en el fondo, primero que nada, acoplo encima en capas físicas, ¿sí? Frontend, middleware, backend, son 3 servidores distintos. Acoplo, ¿sí? Porque mi negocio está distribuido en esas capas, ¿sí? No está orientado al negocio a resolver, sino que la orientación de la arquitectura web está orientada a las capas tecnológicas, ¿sí? Y esto, lo que acabo de decir, es muy importante respecto de tratar de entender qué aborda y qué resuelve los layers de la arquitectura web y qué resuelve los microservicios. Eso no quiere decir que no haya aplicaciones web, ¿no? Ahora lo vamos a ver, sino que conceptualmente en una se basa en las tecnologías y en formar tecnólogos específicos de algo, y Martin Fowler dice, señores, yo lo que tengo que resolver es un negocio. Tengo un cliente que me compra una solución y al cliente le importa muy poco las capas técnicas, ¿sí? O las especialidades técnicas de las personas. Muy poco. Lo que le importa es que le resuelvan el negocio. Y esto sí, y yo ahí sí adhiero, ya es personal mi adhesión, voy por esta postura. ¿Sí? Pero es personal, de vuelta. Ustedes podrán decir, no, mira, mucho mejor la separación física, mucho mejor generar especialistas en frontend, que después no sé si entienden o no el negocio, o se comunican con las otras capas respecto al negocio. Eso es lo que dice Martin Fowler. Yo particularmente, me está dando mucho mejor resultado en lo que hago, pensar en la demanda, en el negocio, ¿sí? Y la tecnología tiene que resolver ese negocio y no al revés. Yo no puedo poner por delante la tecnología y después el negocio a resolver. Tengo un negocio que resolver y utilizo cuestiones tecnológicas para atacarlo. Entonces, vuelvo, porque este concepto es el eje central de la justificación de Martin Fowler respecto a los microservicios, que es esta de capas físicas tecnológicas versus el negocio, la representación del negocio. Entonces, ¿qué es lo que dice Martin Fowler? Yo no tengo divisiones de tecnológicas, lo que tengo son negocios de funciones de negocio. Y acá un poco vamos a, ¿se acuerdan cuando presentamos el serverless respecto del BAS y el FAS, ¿sí? O sea, el backend y el function? De alguna manera lo que está diciendo Martin Fowler es que nosotros nos tenemos que orientar a las funciones como servicios o al software as a service, o ni siquiera directamente a los servicios como las capas de funciones como servicios, ¿sí? Entonces lo que hace es partir las aplicaciones en módulos bien concretos, y de vuelta acá volvemos a la palabra autónomos e independientes. Fíjense que además no es caprichoso que Martin Fowler dibuja que cada servicio, cada mini aplicación tiene su propio espacio de base de datos y no es compartido en general. Por supuesto, ¿qué es lo que hay en el medio? Y acá podemos empezar a pensar cómo era el dibujito del Enterprise Service Bus. Martin Fowler está en contra de los Enterprise Service Bus porque es como trasladar parte de ese negocio de vuelta a una capa tecnológica que resuelve algunas cuestiones, sino que lo que dice que hay un API layer, o sea, hay una capa de intercambio de comunicaciones, que es la que resuelve los requerimientos de mis clientes. Y que en definitiva mis transacciones y mis soluciones se componen por la utilización de todos estos microservicios. Tranquilos, a partir de ahora se va a poner mucho más compleja la cuestión,
tenemos que ir profundizando en qué significa esto que acabo de decir y cómo funciona en el fondo. Pero es muy importante entender que lo que vimos al principio de las definiciones de autonomía e independencia, acá se ve reflejado en las funcionalidades de negocio requeridas. Entonces la modularización es una palabra que ustedes vienen escuchando seguramente desde el primer año, la modularización, que no importa si es monolítico o distribuido, la aplicación que yo estoy haciendo, es un buen diseño de aplicaciones modularizarlas, independizarlas en funciones bien concretas. Y eso es lo que de alguna manera ataca a Martin Fowler, volviendo al concepto del negocio. ¿Sí? Yo lo que tengo son funciones de negocio bien definidas y aisladas entre sí, ¿sí? Que se dedican a cosas bien puntuales. Con respecto a la comunicación, ¿qué es lo que dice Martin Fowler? ¿Cómo defino, vuelvo 2 segunditos atrás, cómo defino ese API Layer específicamente? Y acá habla de dos cuestiones. Concentradores a través de un gateway, ¿sí? O sea, mecanismos de comunicaciones red donde son punto a punto, ¿sí? Donde yo tengo un gateway que me distribuye las transacciones a cada uno de los servicios. O tengo una aplicación frontend que es el que hace de reparto. Martin Fowler no lo pone, pero nosotros acá tranquilamente podríamos poner un broker también, ¿sí? Que es lo que muchas veces vamos a terminar haciendo, o un Enterprise Service Bus. Digamos, Martin Fowler reniega de eso, él dice que ahora vamos a ver qué es lo que propone, pero la verdad es que no le quita la categoría de microservicios contar con una herramienta intermedia para facilitar la gestión de las comunicaciones, especialmente cuando nos metamos en detalle. En el video que viene, que nos vamos a concentrar en las comunicaciones, acá vamos a dar toda una introducción a microservicios y qué significa. Pero después vamos a ver qué necesitamos desde el punto de vista de las comunicaciones y de las transacciones para resolver esto que estamos diciendo, porque dicho así es trivial, pero llevado a la práctica es mucho más complejo. Requiere de un conjunto de cuestiones a tener en cuenta, que es la que vamos a ver hacia adelante, ¿no? O sea, vamos a ir profundizando en los conceptos. ¿Cuáles son las principales características de los microservicios? Insisto en esto, según Fowler, la componentización vía servicios, o sea, generar componentes donde la comunicación es a través de servicios exclusivamente, ¿sí? Eso es la componentización a través. Después, cada uno de estos temas, tranquilos porque es lo que va a ser el resto del video. Va a ser un video largo, ténganme mucha paciencia, va a estar todo indexado después en los contenidos del video. Vamos a hacer un listado rápido aquí. Componentización vía servicios, que es justamente esa división de componentes autónomos e independientes. Que esta división de componentes están organizados en torno al negocio, lo que acabamos de decir, no hay nada nuevo. O sea, componentizo funciones concretas de negocio. Que por otro lado, lo que hago son productos, lo que tengo son subproductos y no proyectos, como si fueran de proyectos de desarrollo, empiezan y terminan y después el cliente arreglate como puedas. Con respecto a las comunicaciones, lo que dice Martin Fowler es ya lo vimos, inclusive seguramente ya lo hemos charlado en clase, Smart Endpoints and Dumb Pipes, que ¿qué significa? Que la inteligencia la pongo en las puntas de las comunicaciones y no en el medio. Por eso él reniega de los Enterprise Service Bus, que dicen que es una forma, digamos, de alguna manera no hacer dumb pipes, sino hacer smart pipes. Y bueno, ahí hay una pequeña discusión, pero me gustaría que después la charlemos con ustedes para ver qué hacer en cada caso. La gobernanza descentralizada, porque si yo lo que creo son mini aplicaciones independientes y autónomas, lo que estoy es descentralizando la gobernanza, porque cada uno se gobierna a sí mismo. Insisto en esto le agrego un grado de complejidad importante, porque de alguna manera tengo que tener mecanismos que me permitan a mí verificar la consistencia después de mi sistema, ¿no? Que no es menor. Como está la gobernanza descentralizada, también está la gestión de datos descentralizada, un poco lo que decíamos, que las bases de datos no sean el backbone de todos mis microservicios, sino que cada microservicio tenga su plataforma de gestión de datos autónoma e independiente, de vuelta. Después vamos a ver que esto está muy asociado también a las transacciones distribuidas, así que prestemos atención a estos dos puntos, la gobernanza descentralizada y la gestión de datos descentralizada. Por supuesto que Martin Fowler dice, todo esto además solo es posible si logramos un mecanismo de desarrollo, una metodología de desarrollo que nos permita automatizar toda esta infraestructura, porque lo que hemos hecho fue multiplicar la infraestructura por cada uno de los microservicios, ¿sí? Entonces,
no solo la gobernanza está descentralizada, sino que además necesitamos encontrar mecanismos, ya lo vamos a ver después en la asignatura, de despliegue continuo, de integración continua y de despliegue continuo. Esto ya lo han visto seguramente porque es tema de ingeniería de software. Después lo vamos a charlar en clase si es que no lo recuerdan. Pero ya han visto los esquemas de integración continua y despliegue continuo que son muy importantes para la ingeniería de software. Bueno, acá lo que dice es, eso tiene que estar y tiene que estar automatizado en la infraestructura desde el punto de vista de los testing, de los test de integración, de los test de estrés. ¿Por qué? Porque es la única manera de verificar que mi aplicación construida con microservicios funciona adecuadamente a lo que uno espera. Bueno, conclusión de esto, necesito hacer un diseño tolerante a fallos con todo esto que acabo de decir de todas estas complicaciones. Y por supuesto que lo que tengo que pensar al separar en componentización de vía servicios autónomos e independientes es que además mi diseño tiene que ser evolutivo, que el versionado y la gestión de funciones tiene que ser evolutiva. Seguramente, y si no lo han hecho lo podemos repasar en clase, insisto, ya han visto arquitecturas evolutivas en ingeniería de software. Bueno, acá es donde tienen sentido lo de las arquitecturas evolutivas. Vamos a hacer un pequeñito repaso seguramente en clase del concepto o del significado de las arquitecturas evolutivas, con lo cual les pido que vayan a revisar y repasar lo que ya han visto en ingeniería de software de arquitecturas evolutivas. Bueno, el primero de los puntos son definiciones del concepto de microservicios. Después van a ver que están los links al material original de Martin Fowler. Recomendable leer, mucho más que escucharme a mí. Pero el primer concepto es la componentización vía servicios. Y acá empezamos con lo que ya hemos visto desde materias tempranas. Volvemos a linkear con lo de Solid, bajo acoplamiento y alta ecuación. Entonces, para esto tengo que desacoplar. Para yo lograr autonomía e independencia, mis módulos tienen que estar desacoplados. Con lo cual los mecanismos de comunicación no pueden ser vinculados a través ni de efectos colaterales ni de uniones fuertes, porque si no lo que genero es una dependencia. Cuando yo, para lograr el bajo acoplamiento, recuerden que mis objetos en Solid tenían que ser desacoplados, tenían que estar separados y de última se tenían que conectar por mecanismos de comunicación concretos que no los acoplaran, ¿sí? que les permitieran mantener independientes, incluido todo lo que vimos de sustitución del ISCO y de inversión de dependencia, porque es el principal mecanismo de desacoplamiento, ¿no? O sea, yo no sé qué es lo que estoy ejecutando, yo ejecuto un API, y si se fijan acá, si yo en lenguajes tradicionales, secuenciales, en un mismo espacio de proceso y de obtención de datos, igual ya decía que yo tenía que desacoplar vía el intercambio o la inversión de dependencia, que era yo utilizo abstracciones y no clases concretas. Bueno, lo que estoy haciendo acá es también de vuelta lo mismo, porque en realidad todas las APIs de mis microservicios son abstracciones y no implementaciones concretas. Después lo que suceda abajo va a ser lo que se implemente para esa API. Entonces, estabilidad en las APIs y sustitución de conceptos debajo. Todo esto encima orientado a los negocios. Entonces, fíjense que la componentización de servicios no es algo nuevo. Es volver a reafirmar y profundizar los conceptos que ya venimos viendo en la carrera. Bueno, nada, un poco lo que acabamos de decir. Los lenguajes ya cuentan con un montón de librerías comunes conectables. Y el concepto de reemplazar y actualizar de forma independiente. Insisto en esto, para actualizar y reemplazar de forma independiente, sustitución del ISCO e inversión de dependencia, porque si no, no lo puedo hacer, ¿sí? Fíjense que estamos dando conceptos generales independientemente de si estoy haciendo aplicaciones distribuidas o monolíticas, ¿sí? O sea, este concepto de la componentización no es atado a algo en particular. Entonces, si yo quiero reemplazar un mecanismo de sort por otro mecanismo de sort, lo que yo tengo que hacer era sustitución, ¿sí? Lisco. Y en donde escribía el código, llamar a las abstracciones. Seguimos con lo mismo, no estamos inventando nada nuevo. Para reemplazar una funcionalidad de forma independiente, necesito desacoplamiento. Si está acoplado,
cambio y cae todo el código. Y acá es lo mismo, por más que yo tenga servicios separados, si yo lo que hago es llamarlo concretamente y no vía un gateway, sino directamente al servicio que está alojado en el IP puerto tal y que se llama de determinada manera, que bueno, lo que hice fue un mecanismo de acoplamiento. Y con lo cual es importante entender qué es la componentización. La componentización no es algo nuevo, sino que es lo que le venimos pidiendo que hagamos desde el inicio. Bueno, no vamos a volver a repetir, justamente todo lo que les venía diciendo está de alguna manera declarado, es lo mismo que ya venimos viendo de la orientación a objetos. Con lo cual el microservicio es la forma principal de dividir componentes y dividirlo en servicios concretos. Los servicios son componentes fuera del proceso. Esto es lo que cambia respecto de los puntos anteriores, del bajo acoplamiento. Antes yo igual lo desacoplaba en el mismo proceso, con lo cual tenía los mecanismos de polimorfismo. Yo acá no tengo polimorfismo, ¿estamos de acuerdo? O sea, yo el bajo acoplamiento y la alta cohesión vía SOLID, vía orientación a objetos, lo lograba gracias a la sustitución por el polimorfismo y a la escritura genérica, porque me permite también por el polimorfismo. Bueno, acá ya no tengo polimorfismo. Bueno, hay que ver si no tengo mecanismos que me permiten simular ese polimorfismo, pero el concepto es el mismo, ¿sí? Entonces yo ahora estoy dividiendo los servicios, pero ya no corren en el mismo proceso, con lo cual no tengo la capacidad de la orientación de objetos de un lenguaje polimórfico que lo hace de forma automática. Con lo cual acá la comunicación ya no es en una sustitución de un objeto por otro que lo hacía automáticamente el lenguaje en el mismo proceso. Acá yo llamo servicios web vía HTTP, ¿sí? Lo vamos a simplificar, después vamos a ver que hay un montón más de formas de comunicación por socket, ¿no? Pero vamos a tratar de simplificarlo a lo que ya conocen, que es el concepto de llamada de aplicaciones request response vía HTTP, ¿sí? Y esto es llamando un procedimiento remoto, ¿sí? Y los servicios se pueden implementar de forma independientemente, contrariamente a las librerías que forman parte del código. ¿Estamos de acuerdo? Si bien la librería yo la quería reemplazar o un método de ordenamiento, como habíamos visto en el ejemplo de sustitución y de inversión de dependencia, los quería reemplazar por otro método, las librerías también las quiero reemplazar, igual forman parte de la misma compilación, ¿estamos de acuerdo? Forman parte del mismo ejecutable. Lo único que cambia es si yo tengo la variante A o la variante B del código, ¿sí? Pero acá ya no tengo eso. Con lo cual cada servicio se despliega de forma independiente, ¿sí? Antes las librerías se desplegaban de forma monolítica. Acá es donde empezamos a mirar el concepto de desacoplamiento respecto de los despliegues. Esto es lo que introduce Martin Fowler como principal concepto de componentización. Porque yo igual tenía que, si modificaba o agregaba algo, tenía que agregar esa clase nueva a mi aplicación y la tenía que subir al servidor, y probablemente inclusive hasta tenía que bajar el servidor y volver a subirlo para que forme parte del ambiente, o lo tenía que cargar con un class loader nuevo, lo que fuera, ¿no? O sea, pero igual tenía que estar desplegado en ese lugar. Acá un poco cambia la cuestión, ¿sí? Porque ya la integración no es monolítica. Y esto está buenísimo porque en realidad todos los cambios que yo haga tienen despliegues independientes. O sea, el microservicio A con el microservicio B que colaboran para generar mi aplicación, vamos a empezar a hablar de colaboración entre los servicios para generar una funcionalidad mayor, ¿sí? Ya no están más acoplados y entonces pueden ser desplegados de forma independiente. Antes, en mi programa único, yo desplegaba todo junto. Ahora, los despliegues son independientes. Y esto es lo que Martin Fowler justifica diciendo: esto está buenísimo porque en el fondo, si yo tengo una aplicación muy grande, porque es la tendencia también que mis aplicaciones cada vez empiezan a resolver problemas más complejos, perdón. Y como estos problemas son más complejos, las aplicaciones empiezan a ser cada vez más pesadas, más grandes. Bueno, si yo las divide y reinarás de alguna manera. Entonces, si yo las divido, tengo espacios de funcionalidad independientes más chiquititos y me permite a mí hacer una mejor gestión, especialmente pensando en la gestión descentralizada. ¿Recuerdan? Uno de los otros conceptos. Bien, avancemos. Bueno, nada, la existencia del cambio implica cierta coordinación. Una buena arquitectura de microservicios minimiza a través de los servicios cohesivos. Acá de vuelta entramos con la alta cohesión. Y mecanismos de evolución de contratos de servicios. Esto es lo que vimos en arquitecturas evolutivas, en ingeniería de software.
De vuelta, si no lo recuerdan, les pido, me hacen un paréntesis, che, mira, no me acuerdo nada de las arquitecturas evolutivas, no entiendo por qué estás hablando de mecanismos cohesivos evolutivos de los contratos de servicio, tiene que ver con las APIs, tiene que ver que si yo necesito cambiar un API, necesito un mecanismo evolutivo. Recuérdenlo de las arquitecturas evolutivas, creo que el ejemplo era el STAR, la calificación con estrellas, que tenía estrellas enteras y lo que pasa es a tener estrellas, medias estrellas. Entonces había muchos componentes que utilizaban esto y cómo progresivamente se iba haciendo el cambio en todos estos componentes. Entonces dice justamente que al igual que las librerías deprecadas se reemplazan progresivamente. Yo nunca hago un cambio de un día para el otro. Tengo que lograr mecanismos evolutivos de mis cambios. Y esto sirve para microservicios y sirve para todas las aplicaciones que desarrollemos. Por supuesto, siempre volvemos al punto que la experiencia es lo que me hace que me duela esto o no me duela. Si yo no estoy en un ambiente de despliegue continuo, si yo no estoy en una aplicación de misión crítica, ni siquiera de misión crítica, en una aplicación que la están usando miles de usuarios a diario, es difícil que yo me dé cuenta de los problemas que me genera no hacer este tipo de cuestiones. ¿Sí? Porque si todo lo que hicieron fue de laboratorio, esta experiencia no la tienen. Entonces, bueno, vamos a tratar de, aunque sea, de ponerla en valor, de que logremos percibir y entender que implica todos los días tener en mi aplicación miles de usuarios usándola al mismo tiempo. Y lo que implica en términos evolutivos, ¿sí? Porque esos miles de usuarios generan nuevos requerimientos, generan cambios, y eso es la parte evolutiva de la aplicación. Bien. La interfaz tiene que ser explícita. Las APIs, acá volvemos al concepto de los contratos. ¿Se acuerdan que ya lo vimos en Web Services? El contrato, precondiciones, poscondiciones. Bueno, se hace mucho más fuerte el concepto de precondiciones, poscondiciones. Se hace mucho más fuerte el concepto de la alta cohesión y el bajo acoplamiento a través de las APIs, ¿sí? Encima con servicios que están separados entre sí, ¿no? Así que en este sentido es importante. Y bueno, nada, de vuelta, igual que en la orientación a objetos, cambiar las responsabilidades de los componentes son difíciles de resolver cuando se cruzan límites del proceso, ¿sí? O sea, de esto después lo vamos a ver cómo se resuelve con las transacciones distribuidas. Es una advertencia para tenerla en cuenta. Cuestiones, un poco lo que decía del último punto, reingeniería no es refactoring. Refactoring es cuando no cambian las APIs, las interfaces, mi contrato. Cuando no cambia el contrato estoy haciendo refactoring. Cuando cambia el contrato estoy haciendo reingeniería. Entonces aquí sí va la parte de la arquitectura evolutiva, porque yo necesito la arquitectura evolutiva cuando tengo que hacer reingeniería, cuando tengo que cambiar mis interfaces o cuando agrego funcionalidad nueva que quiero que la usen. Tiene que ser la propagación de alguna manera, tanto de los cambios o de las nuevas funcionalidades, tiene que ser incremental, tiene que fluir en el resto de los módulos, porque no sé cuántos módulos utilizan estas funcionalidades. ¿Entienden? Pueden ser 2. De vuelta, hay una dependencia, ¿sí? En la propagación. Siempre en las propagaciones hay dependencia. Lo que tiene que ver es los mecanismos con los que yo permito y tolero. Nunca cambiar de entrada. Siempre tengo que, para deprecar algo, igual que en los lenguajes, lo tengo que dejar funcionando. ¿Por qué? Porque no sé qué módulo y lo que tengo que hacer es ir avisando paulatinamente para hacer ese cambio. Entonces, de vuelta, es muy importante entender la diferencia entre refactoring y reingeniería, ¿sí? Refactoring no hay cambios de contrato, reingeniería hay cambios de contrato. Por supuesto, la reingeniería es más costosa. ¿Por qué? Porque las arquitecturas son aquellas cosas difíciles de cambiar. No sé si lo vieron en ingeniería de software, pero este es básicamente el concepto de arquitectura de Martin Fowler, donde dice que las arquitecturas son aquellas cosas difíciles de cambiar. Bien, continuando con las definiciones de la arquitectura de microservicios, la otra cuestión es la organización en torno al negocio. Esto ya lo vimos. No en torno a las tecnologías, sino en torno al negocio. La ley de Conway no la vamos a repetir. Fíjense qué vieja que es, ¿no? 1968. Seguro que la vieron en ingeniería de software, pero lo que dice es que cualquier organización que diseñe un sistema definido ampliamente producirá un diseño cuya estructura es una copia de la estructura de la comunicación de la organización. O sea, si la organización se comunica mal, va a ser malos diseños del sistema. Si la organización se comunica bien, va a tener buenos diseños de sistemas. Y esto tiene que ver con las áreas de la empresa y un montón de cuestiones, ¿no?
y cómo se comunican los distintos sectores de una empresa. Bueno, acá es algo parecido, ¿no? Como yo genero en torno a los negocios las comunicaciones. Es una mala decisión, según Martin Fowler, organizarlo entre especialistas, middlewares y DBAs, ¿sí? Porque yo pongo lo técnico por delante y no el negocio, ¿sí? Lo que propone el enfoque de microservicios es dividir los equipos en torno al negocio, ¿sí? ¿Para qué? Para que los equipos se hagan especialistas de ese negocio, no de tecnologías, sino que entiendan el problema a resolver. Recuerden lo que por lo menos yo siempre les digo respecto de para qué estudiamos esta carrera: para resolver problemas, no para implementar un frontend, no para hacer pantallas, para resolver problemas. Entonces lo que dice Martin Fowler es: está muy mal dividir a los equipos en cuestiones técnicas. Necesitamos dividirlos en negocios. ¿Para qué? Para que además los equipos discutan el negocio. Son los equipos los que colaboran a producir el negocio correcto. Son los equipos los que tienen que entender con el Product Owner los requerimientos del negocio. Y son los equipos los que tienen que colaborar con el Product Owner para hacer entender cuál es la mejor forma técnica también de resolverlos. Con lo cual lo que dice es: los equipos tienen que estar organizados en torno al negocio. Entonces acá empieza algo, que ya sí ven ahí los dibujitos, que son las arquitecturas hexagonales. Las arquitecturas hexagonales, que es una forma de organizar una aplicación, están en torno a los negocios. Y una de las cuestiones, justamente, que esos equipos son end-to-end. No hay capas técnicas. El equipo es el responsable del producto del negocio entregado. Y bueno, yo, vuelta a lo mismo a decirles, yo adhiero fuertemente a este concepto. Si ustedes me preguntan qué mejores resultados ha dado en los donde yo he participado, son arquitecturas de este tipo. Son equipos que resolvían el negocio, ¿sí? Que colaboraban con el cliente codo a codo a resolver el negocio, y no que estaban preocupados por si ponían un botón rojo o un botón verde, o si después en el middleware la atención del servicio X o devolvía, ¿no? O sea, o en el DBA si la performance de la base de datos es una u otra. Es un montón, pero quiero que reflexionen sobre esto que estamos diciendo. Después vamos seguramente en clase a dedicarle un poquitito de tiempo a la discusión de estos temas, porque me interesa la opinión de ustedes y no importa, corta o poca experiencia, que han visto también en los proyectos que han participado. Otro de los aspectos de organización en torno al negocio es qué tan grande tiene que ser ese negocio, o sea, qué tan grande tiene que ser un microservicio. Si el recorte de mis microservicios está orientado en torno al negocio, bueno, ¿qué junto en ese negocio? ¿Cómo hago para entender el desacoplamiento? Bueno, lamentablemente no hay una fórmula para saber qué tan grande o qué tan chico. Sí, también sí, lo que dice ahí que tiene que ver con qué tan grande es un equipo, la teoría de Amazon de la Two Pizza Team. No más de 12 personas nunca un equipo. Y a mí me parece que 12 personas igual es un montón. Yo soy partidario por lo menos a los de media docena, 6 personas por equipo. Está buenísimo, funciona muy bien. 12 también se puede, dependiendo del volumen de lo que yo tenga que resolver. Pero eso también me dice cuántos servicios yo puedo tener. Lo que dice es: no es que atiendo un solo negocio con 6 personas, yo con 12. Atiendo por ahí 2 o 3 negocios colaterales. Tengo que ver ahí los product owners. Esto ya pasamos por ingeniería de software, ya pasamos por desarrollo de software. Ustedes ya vieron todo lo de las metodologías ágiles. Las metodologías ágiles de alguna manera son bastante adaptables a esto que estamos viendo de la componentización y de la orientación al negocio. Porque las metodologías ágiles también dicen que tienen que estar los equipos organizados en torno al negocio. Entonces, metodologías ágiles y microservicios van bastante de la mano. Les diría que van bastante de la mano con SOA y van también bastante de la mano con los conceptos de despliegue continuo, ¿sí? O sea, despliegue de negocios. Entonces, no nos desesperemos, no hay algo muy puntual, pero esto va a estar dado por la experiencia. Si hay algo que sí tenemos que rescatar de las metodologías ágiles es lo empírico. Entonces también en esto, cuando yo tenga que resolver mi aplicación con microservicios, también va a estar muy signado por lo mejor para lo que tenga que hacer. Y sí corregir, sí acá también tiene mucho que ver lo de la mejora continua. Sí, de alguna manera estar preparado para adaptar los equipos, los negocios y no preocuparnos, no desesperarnos de alguna manera por si la cosa no va del todo bien y tengo que hacer adaptaciones. Otro de los factores que comentaba dentro de los microservicios es
de la orientación de los productos y no de los proyectos. En definitiva, venimos orientados, es una línea que no se puede dividir. Si nos orientamos a los negocios y los equipos a los negocios, tengo que pensar en productos y no en proyectos. ¿Por qué? Porque si yo hago un proyecto donde arranco y termino y después desarmo ese equipo, toda la experiencia del negocio de esas personas se pierde. Esto es un poco lo que dice Martin Fowler. Vamos a ver que a veces se puede y a veces no, porque si a mí me contrataron en una factoría, en una fábrica de software a construir determinada aplicación y después se la transfiere a un cliente, no hay continuidad del equipo en ese negocio. Orientarme al producto implica que los equipos se especializan en ese producto. Tengo que tener la menor cantidad de rotación posible en ese producto. Los proyectos no tienen esta característica. Los proyectos se arrancan y terminan. Se conforma el equipo cuando arrancan, se disuelve el equipo cuando termina. Entonces ahí es donde yo tengo, de alguna manera, esta diferencia de la orientación de los microservicios. De vuelta, esto es Ingeniería Software de Martin Fowler. Y tómenlo como esto que acabo de decir. Es una persona, un grupo de personas, no es una persona, es un grupo de personas que están convencidos de esto. ¿Es lo mejor o es lo peor? De vuelta, la experiencia es lo que nos va a decir si es mejor o peor. A mí de vuelta me ha dado muchas satisfacciones el concepto de el equipo que entiende un negocio a resolver. Primero que nada porque se disuelven las quintas, que no es que haya un experto, porque eso es el resultado a veces de los product owners. Una sola persona concentra todo el conocimiento de un negocio y los equipos tecnológicos van y vienen. Es un problema eso, porque después tengo cuellos de botella con esa persona que sabe. Cuando yo promociono un equipo que sepa de un producto, de ese negocio que está resolviendo ese producto, lo que estoy teniendo es una continuidad. No importa si alguien se va o entra o sale. El equipo lo va a volver a formar y capacitar al nuevo integrante, si es que tiene que reemplazarlo. Con lo cual, no es menor esto de la orientación, tiene mucho que ver con la orientación al negocio y no a las tecnologías. Bien, acá sí empezamos con los esquemas de comunicación. Smart Endpoints and Dumb Pipes es la definición de Martin Fowler respecto de cómo debería funcionar el esquema de comunicaciones, no de comunicaciones, sino de la integración de esos componentes. Entonces lo que dice de alguna manera Martin Fowler es que si uno pone una inteligencia significativa en el concentrador, que estamos haciendo orquestación, de alguna manera como lo resuelven los Enterprise Service Bus, ya lo hemos visto en el video anterior. Bueno, esta situación lo que hace es transferir parte del negocio a un tercero, ¿sí? O sea, pone inteligencia del negocio en otra capa. Y lo que dice Martin Fowler es, bueno, estamos poniendo parte del negocio en otra capa, con lo cual empezamos con los problemas de las capas físicas, porque en realidad recuerden que el Enterprise Service Bus es un problema de infraestructura, y es en dónde se resuelve eso. Si yo lo pongo en un tercero, la coordinación de varios microservicios en un negocio de un tercero, tengo que tener otro equipo de personas que resuelvan esa tercera parte. Bueno, lo que dice Martin Fowler es, no muchachos, comunicaciones simples, comunicaciones livianas, donde cada punto es el que resuelve su negocio, ¿sí? Y eso es lo que él llama Smart Endpoints, puntos de conexión inteligentes y comunicaciones tontas en el sentido que lo único que hacen es un request response, ¿sí? O un mensaje. Lo que sí admite Fowler es que dentro del esquema de coreografía, recuerden que yo esto ya lo expliqué, la orquestación es cuando el concentrador es el que resuelve las capas de negocio respecto del intercambio de la integración. Inclusive hace transformaciones de mensaje, sabe cómo integrar y un montón de cosas. Yo creo que eso está más resuelto para cosas heterogéneas. Martin Fowler parte de la premisa de que soy la misma empresa la que desarrolló todos los microservicios, entonces no hay tanto hincapié en los mecanismos de integración. ¿Se entiende? Pues yo puedo integrar fácilmente porque toda la tecnología subyacente es la misma. Entonces no hace falta tanto lío. Pero lo que sí dice es que está bueno utilizar concentradores de intercambio de mensajes livianos. No pesados como el Enterprise Service Bus. Sí por ahí mecanismos de intercambio de mensajes como un broker tipo Rabbit o alguno de ese estilo de colas de mensajería. Bien. Lo que avala esto es, insisto, un mecanismo de protocolo liviano, tipo RESTful, no web service, entonces, bueno, sistemas de mensajerías livianos.
¿Por qué? Por un montón de cuestiones, porque si son idempotentes, si no hay efectos colaterales, si yo ya tengo el servicio ejecutado, yo mismo podría resolver no tener que volver a consultarlo, utilizando mecanismos de caché, esto ya lo hemos visto. Y respecto de la mensajería, digamos, sí, perdón, como una cuestión intermedia, utilizar tipo Rabbit, 0MQ o inclusive alguno de los otros, de cualquiera de los productos de mensajería, ¿no? Especialmente si utilizan protocolos estándares de mensajería. Bien, ¿qué es lo que termina concluyendo Martin Fowler? Dice, en un enfoque monolítico los componentes se ejecutan en procesos y la comunicación entre ellos se realiza mediante la invocación de métodos y llamadas a funciones, lo que habíamos dicho al principio. Está en el mismo espacio de proceso, yo lo que hago es un llamado a función, o inclusive en polimorfismo hago una inversión de dependencia, pero está en el mismo espacio. O sea, su polimorfismo. El mayor problema al convertir un monolítico en microservicios, la componentización, radica en cambiar el patrón de comunicación. Ya no estoy en el mismo espacio físico, con las ventajas que ello implica. Ya estoy en espacios físicos separados, con lo cual inclusive la latencia de comunicación es donde empieza a intervenir muchísimo. Después esto lo vamos a ver en el próximo video. Todos los problemas asociados a las comunicaciones con latencia, porque yo no tengo latencia en el mismo proceso. Como el llamado de una función, inclusive hasta la constitución polimórfica de un lenguaje orientado a objetos es despreciable respecto de una comunicación vía red, ¿sí? De un llamado, de una invocación remota a un procedimiento remoto vía red. Entonces lo que dice, bueno, necesito cambiar mis patrones de comunicación, ya no puedo hacer una llamada simple. Vamos a ver inclusive que en el medio hubo intentos de hacer objetos remotos. De hecho, no sé si habrán hecho, ojalá sí, los que cursaron sistemas distribuidos, RMI, RPC o ese tipo de mecanismos sincrónicos de generación de llamadas transparentes a funciones remotas o a procedimientos remotos. Está buenísimo para entender que en microservicios ya inclusive me tengo que lograr un grado de desacoplamiento mayor. Una conversación ingenua de llamadas de métodos remotos de RPC, por lo que acabo de decir, conduce a comunicaciones informales y no funcionan bien. En su lugar se deben reemplazar por comunicaciones de mayor complejidad, ¿sí?, enfocadas al negocio de resolver. Paciencia con la parte esta final de las comunicaciones. Vamos a ir profundizando a medida que avance no solo este video, sino los videos que siguen. Continuando, bueno, lo de la gobernanza descentralizada, ¿no? También tiene que ver con, ahora sí, la organización de los servicios, ¿sí? De alguna manera, las gobernanzas descentralizadas es la tendencia a una plataforma única. La gobernanza descentralizada es que yo tengo múltiples tipos de plataformas, ya lo vimos con Enterprise Service Bus. Lo que tengo aparte son heterogéneas construidas en productos y formas de alguna manera distintas, de formas distintas de producir ese software. Acá está buenísimo mencionar lo de que si mi problema son un clavo, todas las soluciones son un martillo, o al revés, si yo lo que tengo es un martillo en la mano, todos mis problemas son clavos. Con lo cual, ojo con esto, porque en realidad no me permite usar la tecnología adecuada. La componentización, que está orientada a resolver un negocio puntual, me permite a mí aparte elegir el set de herramientas, no de forma monolítica e integral para todo mi desarrollo, sino que para el negocio A utilizo un determinado conjunto de herramientas específicas que son mejores para resolver ese negocio. Y para el negocio B utilizo un conjunto de herramientas específicas para resolver ese negocio. ¿Por qué? Porque de vuelta los equipos se organizan en torno a los negocios y no a las tecnologías. Cuando yo organizo negocios en torno a las tecnologías, y si decidí que mi tecnología de fronting es Angular, la fregué. Todas mis aplicaciones son Angular. Si yo elegí que mi tecnología de middleware es Spring, bueno, ¿se entiende lo que digo? O sea, y bueno, la componentización y lo que dice Martin Fowler es, la gobernanza descentralizada además me aporta un montón de cuestiones porque me permite las independencias tecnológicas, ¿sí? Ya las tecnologías no dominan a los negocios a resolver, sino que son las tecnologías a disposición de los negocios a resolver.
de vuelta, en palabras de Martin Fowler, esto es una enorme ventaja a la hora de mejorar sensiblemente la forma en la cual yo resuelvo el dominio de aplicaciones que tengo que resolver y cómo las integro además. Bueno, entonces, y un poco la conclusión es que justamente los equipos prefieren enfoques tecnológicos distintos de acuerdo al problema que tengan que resolver. Y de alguna manera, si yo tallo en piedra cómo es mi stack tecnológico y capacito a todos mis equipos o inclusive a mis tecnólogos cuando digo los tecnólogos son los que se especializan en frontend o que se especializan en middleware, en determinadas herramientas, después se crean zonas de confort además, ¿no? O sea, nadie quiere salirse de ahí. Entonces, bueno, esto es complejo a la hora de mejorar esta situación. Con lo cual, bueno, un buen ejemplo de esto, además por la disponibilidad de la componentización. O sea, si yo tengo tecnologías distintas, bueno, tengo que estandarizar la forma en la cual yo uso esos servicios, ¿no? Entonces ahora vamos a entrar en algo más específico que tiene que ver con esto de la gobernanza descentralizada. Netflix es un buen ejemplo, además de cómo sugerir, para resolver este problema utilicé este set de herramientas y lo pone como código libre para que cualquiera otra que tenga que resolver ese problema utilice ese set de herramientas y que por ahí que es distinto a otro set de herramientas para resolver otros problemas. Entonces, por ahí dividir los negocios en cuáles son las herramientas más apropiadas y si se generan comunidades en función de eso, está buenísimo porque eso aporta a esta gobernanza descentralizada porque arma comunidades que tienen que ver con las tecnologías pero para resolver determinados problemas. No es nuevo esto, ya lo han visto en ingeniería de software, lo hemos probablemente charlado mucho también en laboratorio, pero bueno, me parece que es importante y también es importante esto de la automatización en la infraestructura para yo simplificar además los procesos de integración de las distintas tecnologías, tengo que tener infraestructuras completamente automatizadas. Bien, y esto acá tiene que ver, ya volvemos para esta cuestión de las comunidades, bueno, tiene que ver cómo yo genero esos contratos, como ya lo vimos un poco en web services, ¿no? O sea, no es algo nuevo, ya desde el año 2000, cuando se empiezan a generar las integraciones de aplicaciones y los web services, la necesidad de generar un WSDL justamente para especificar un contrato determinado y estabilizar el API de eso. Entonces, de alguna manera, lo que promueve la gobernanza descentralizada no es una condición, pero lo que promueve es la generación de estos contratos de forma estable. Y para esto hay dos artículos interesantes del sitio de Martin Fowler, no están escritos exclusivamente, uno sí y el otro no, que es el Tolerant Reader, patrones justamente de generación de estos contratos. Recuerden también que en el uso de esto hay distintos actores y se generan tensiones, entonces también es importante esto, muy importante esto. Y después el otro que es el de Consumer Driver Contracts, pero fíjense que son dos artículos y uno podría leer, y a mí me encanta siempre volver al de Eiffel, que es el que habla de las precondiciones y poscondiciones y que lo que hace es el diseño basado en contratos, ¿sí? Es el que ya en los 90 había definido en la ingeniería de software el diseño basado en contratos. No hay mucho, es una evolución de eso, ¿sí? De consumir de acuerdo a mis contratos. Con lo cual, bueno, la estabilidad de lo que hay detrás y del cumplimiento de esos contratos. Bien. Una cuestión importante en esto es que en la componentización y en el uso de servicios de terceros, porque ¿para qué voy a desarrollar algo nuevo que ya alguien lo resuelve? ¿Por qué no utilizar ese servicio? Ya hemos mencionado los servicios, por ejemplo, de mapas de Google Maps o los servicios de mapa de OpenStreetLayers o OpenStreetMaps. ¿Para qué me voy a poner a construir mi propio set de mapas o mi Manhattan, mi algoritmo de Manhattan, si ya hay alguien que lo resuelve de forma genérica? Con lo cual, acá entramos en otro problema, que estos servicios tienen que ser 7x24, porque yo, en mi contrato, también tengo que poner calidades de servicio, no solo el contrato de la interfaz,
sino el contrato de funcionamiento. Si yo voy a depender de un tercero para que mi aplicación funcione, bueno, ese servicio tiene que ser 7x24, porque por ahí mi aplicación es 7x24. ¿Sí? Por ahí mi aplicación no es 7x24, pero no importa igual, yo la necesito en determinados horarios. Y no me puede el otro decir, no, yo de en tales horarios no funciona. Bueno, esto un poco para demostrar la gobernanza descentralizada, el concepto de mashups, de la integración de aplicaciones de terceros en mi aplicación para resolver mi negocio, de integraciones tecnológicas, que cada tecnología resuelve un problema en particular. E insisto en esto, Netflix es una buena guía. Ahí está el Netflix OS, que es como una especie de sitio donde, fíjense que ya tienen cosas bien resueltas. Los tipos te dan herramientas para que vos uses de Big Data, los tipos te dan herramientas para que utilices despliegue y un montón de librerías comunes que vos no es que las tenés que bajar e integrar como una librería, las usás directamente, ¿sí? Entonces, tienen un montón de cosas resueltas los de Netflix que te dicen, che, están acá disponibles para usar, gratis. Porque yo ya lo estoy usando para mí, entonces las puedes usar para vos. Yo ya tengo mi infraestructura funcionando, te presto el servicio. Está buenísimo el concepto, ¿sí? Entonces, con esto de la gobernanza descentralizada, de vuelta, ya lo habíamos mencionado antes, requiere de una disciplina respecto de cómo yo publico esos servicios. Y acá volvemos un poquito a las formas de publicar, las páginas blancas, como son los contratos, que habíamos visto ya con Web Services con UDI, ¿sí? Esto es como una especie de reingeniería de ese UDI tradicional en, che, necesitamos mecanismos de publicación de estos servicios, de calidad de servicio de los servicios, porque ya no es que yo lo bajo como una librería, sino que lo estoy usando. Y bueno, es súper interesante todo esto. ¿Por qué? Porque inclusive hasta cuando yo creo microservicios en el mismo ambiente empresarial, supongamos que yo igualo arquitectura de servicios en mi mismo ambiente empresarial, bueno, la prestación de esos servicios entre las distintas aplicaciones cumple con los mismos requisitos, ¿sí? Pero la idea es que si yo ya resolví un problema genérico, lo resuelvo para cualquiera. Es el caso, por ejemplo, de los single sign-on. Yo no me voy a poner a crear mi propia pasarela de conectividad o mi sistema federado. Voy a tratar de autenticarme con Google, o voy a tratar de autenticarme con Meta. No voy a estar haciendo mi propio sistema federado. ¿Se entiende lo que digo? O sea, esto ya lo hemos visto inclusive en seguridad de la información. Ahora, dependemos de que si yo me voy a conectar con Google, mi autenticación y mi autorización va a ser con Google, necesito que ese servicio esté 7x24. Porque todo el tiempo va a estar interactuando con Google mi aplicación. Para lo que fuera, para intercambio de credenciales, para tokenización. Bueno, después vamos a profundizar un poquito en clase, pero cada uno de estos conceptos es súper importante que los vayan profundizando también ustedes, para que después le demos forma de por qué Martin Fowler puso cada una de estas cuestiones como para decir, soy microservicios compliant, cumplo con esa técnica que yo dije que eran los microservicios. La gestión de datos descentralizada, que es otro de los factores que promueven los microservicios, ya vimos que tiene que ver con no una base de datos monolítica, sino la descentralización de los datos. Con lo cual acá empezamos a complejizar. Si nosotros veníamos de un mundo monolítico, donde mi modelo de dominio, y ya lo vieron en análisis y diseño de sistemas, lo vieron en laboratorio de programación, lo vieron en ingeniería, bueno, en ingeniería de software por ahí vieron alternativas, pero lo vieron en desarrollo de software. Mi modelo de dominio es monolítico, es único, implica que la base de datos es única. Con lo cual yo de alguna manera, si voy a desacoplar también el almacenamiento de información, necesito orientarme de alguna manera al desacoplamiento de determinadas estructuras de información. Primero que nada porque las necesidades de un módulo respecto a otro no son las mismas en los atributos. Entonces cuando yo tiendo a hacer un único diagrama de modelo de dominio, yo ahí pongo todas las agregaciones además, ¿entiende? ¿Qué implica un cliente? Implica el cliente, su cuenta corriente, su domicilio, ¿entiende? Un montón de información que no es una sola tabla, sino que por eso son múltiples tablas, o no es una sola clase, sino que son múltiples clases, son múltiples objetos que generan mi modelo de dominio. Bueno, no es lo mismo la visión para ventas que la visión para atención o soporte al cliente, ¿sí? Entonces,
¿Por qué? Porque acá necesito 20 atributos, acá necesito solo 2. Entonces, esto también genera una desagregación. Lo que yo antes en el modelo de dominio lo tenía justamente como información agregada, genera una desagregación y información parcializada, ¿sí? Con lo cual implica una distribución también de los sistemas de información. Que ahora después vamos a ver cómo son los patrones para darle cohesión a esa información, ¿no? Porque de vuelta, todo esto es muy lindo, pero también tiende a ser más complejos mis sistemas. Los permite hacer más flexibles, permite una mejor aproximación a la solución, permite una mejor aproximación a los tiempos de las soluciones, pero de alguna manera empieza toda una complejidad de esta componentización. Bueno, entonces tengo que de alguna manera resolver cómo empiezan a hacer las cohesiones en mis modelos de dominio. Para esto, DDD en su mejor formato, digamos, porque también el modelo de dominio no podría pensar que es DDD con respecto a los múltiples contextos, donde hace recortes del modelo de dominio de acuerdo a los módulos, es lo que a mí me va a permitir tener distintas vistas del mismo modelo de dominio de acuerdo al módulo que las está utilizando. Con lo cual me va a permitir a mí tener una herramienta para la mejor gestión de información, digamos, cuáles son agregaciones que están en una aplicación y cuáles son agregaciones que están en otra aplicación y cuáles son de mi agregación las cosas comunes. Por ejemplo, seguramente hay algo indivisible, ¿no? Nombre, apellido y DNI del cliente. Eso lo necesito en todas las aplicaciones. O el ID. Supongamos que aunque sea lo indivisible es el ID. Bueno, ¿dónde está el nombre y apellido en una aplicación? ¿Dónde está? ¿Se entiende? ¿No? O sea, ¿por qué? Porque después la obtención de información para no hacer réplicas, ahí también corre el riesgo de las réplicas, debería tratar de hacer un recorte de dónde se guardan las agregaciones de información en cada componente para no estar duplicando información. Un montón les acabo de decir, porque hasta que no lo veamos en la práctica no lo vamos a poder entender, ¿sí? Vamos a tener que hacer algún ejercicio de división de mi modelo de dominio en distintos componentes y ver qué datos van en uno y de alguna manera cómo resuelvo la conexión, que eso es un poco lo que dice esta filmina, ¿no? Como yo divido en múltiples contextos, pero que de alguna manera, ¿cuáles son los mecanismos de cohesión? Vamos a ver que ahí hay múltiples mecanismos de cohesión. Bien. Lo que dice Martin Fowler es que muchas veces la cuestión de una base de datos monolítica tiene que ver más con las decisiones de plata, en el sentido de que, yo no puedo estar comprando una base de datos Oracle porque a un equipo le gusta Oracle, una base de datos de IBM porque al otro equipo le gusta IBM y después alguna base de datos documental. Bueno, por eso también las tendencias de este tipo de commodities a ir a herramientas open source, para que no sean un problema de dinero. Pero muchas veces la toma de decisiones de las empresas están basadas que si yo compré Oracle, todas mis aplicaciones tienen que estar resueltas con la misma tecnología. De vuelta, volvemos al clavo y al martillo. Pero si esta aplicación requiere de una base de datos documental o esta aplicación requiere una base de datos de índices invertidos porque es de búsqueda o es de boosting, ¿por qué voy a usar una base de datos relacional cuando yo necesito base de datos no SQL? Bueno, ojo con esto porque muchas veces estas decisiones vienen dadas por, el gerente de tecnología dice que la única base de datos a utilizar es esta. Bueno, digo para también entender pros y contras de cómo vienen estas decisiones y cómo es que uno esquematiza. Ustedes mismos no van a querer múltiples bases de datos para resolver los distintos problemas. A veces también ustedes aprenden una y también la decisión de ustedes es utilizar una base de datos. Versión monolítica, versión microservicios. ¿Estamos de acuerdo? Distintos espacios con distintas tecnologías de bases de datos. ¿Sí? Un poco el resumen es ese. En el monolítico tengo una sola base de datos, un solo esquema. En lo otro tengo... En el monolítico también puedo usar combinaciones de distintos tipos de bases de datos para distintas cosas. No es lo que acabo de decir estrictamente un requisito. No es que en el caso monolítico siempre tengo una sola base de datos. Pero seguro, aunque tenga una marca de base de datos, el modelo de dominio está distribuido. En cambio, en el modelo de dominio del monolítico está integrado. Y esa sí es una diferencia sustantiva. Finalmente empezamos
con todas las complejidades asociadas a esta descentralización de los datos, ¿sí? O sea, yo voy a tener que encontrar mecanismos, arrancando por la no transaccionabilidad ASI, ¿sí? Si yo tengo 2 o 3 servicios que componen una transacción de mayor nivel, necesito encontrar los mecanismos para resolver esas transacciones distribuidas, que en realidad no guardan datos uniformes en un solo lugar, sino que guardan datos distintos en distintos lugares, con lo cual de alguna manera aumenta la complejidad de gestión de los datos descentralizados. Y después en detalle vamos a ver cómo manejar los distintos mecanismos de transacciones. Y vamos a empezar a dividir el ASI entre la consistencia y la atomicidad, y vamos a ver cómo se desdoblan las transacciones y cómo temporalmente funciona mi sistema. Insisto en esto, los sistemas monolíticos centralizados en una sola middleware resolvían y facilitaban un montón de cuestiones. Si yo aumento y quiero utilizar servicios de terceros, ya tengo complejidades nuevas a resolver. Con lo cual, bueno, tema de consistencia y tema transaccional lo vamos a estar viendo en el próximo video. Ténganme paciencia, pero sí necesito que en esto que vamos empezando a hacer más complejo, que estamos viendo todos estos conjuntos temáticos de qué significan los microservicios desde el punto de vista de todo sentido, no solo desde el negocio, sino desde las tecnologías y de las comunicaciones, implica tener en cuenta todos estos aspectos de la división de los modelos, de las desagregaciones de datos que tenía agregados. Bueno, vamos a ver cómo los resolvemos después específicamente un poquito más adelante. Seguramente ustedes lo van a tener que hacer en el TP integrador. Vamos a hablar de algunos aspectos de estos, con lo cual, bueno, ténganlos en cuenta y presentes. Otro de los aspectos era la automatización de infraestructura. No vamos a entrar mucho en detalle en esto porque la automatización de infraestructura ya son conceptos que vieron en ingeniería de software. Sí, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que implica. Sí vamos a conectarlo porque de alguna manera lo que sí vieron en ingeniería de software tiene que ver con esto que está puesto ahí al principio, lo de Platform as a Service y la computación en la nube, más toda la infraestructura que yo pueda tener distribuida, o la gran infraestructura. Ya seguramente en clase hemos comentado volúmenes de esto y hemos visto que casos bien concretos, cercanos, en centros de datos o en centros de cómputos, estamos hablando de volúmenes que escapan hasta acá a ustedes del contacto que tuvieron en los laboratorios de la San Juan Bosco. Ya estamos hablando de granjas, de clusters, de locaciones y sitios físicamente distintos. Entonces, bueno, sí, la automatización de la infraestructura tiene otras cuestiones. Delivery continuo e integración continua son los dos aspectos fundamentales. Insisto, ya los vieron son temas de ingeniería de software, no los vamos a determinar, los vamos a concentrarnos acá, pero la componentización requiere de una excelente gestión del despliegue continuo y de la arquitectura evolutiva, que es lo que vamos a ver un poquito más adelante. No vamos a entrar a lo que es el pipeline de la integración, de los despliegues continuos, nada. Esto es muy pertinente, toda la cuestión de, especialmente despliegue continuo, muy pertinente para microservicios, ¿sí? De hecho, todo lo que tiene que ver con DevOps es el resultado del diseño de aplicaciones más distribuidas, no tan monolíticas, más orientadas a los componentes, no tan con efectos colaterales entre aplicaciones. Otro de los aspectos importantes a tener en cuenta dentro de la arquitectura de microservicios, justamente por lo que venimos viendo, la componentización, las complejidades de la distribución transaccional, de la distribución de los datos, de la gobernanza descentralizada, es el diseño tolerante a fallos, porque si nosotros no contamos con mecanismos que nos permitan poder monitorizar la buena salud de nuestra aplicación
distribuida vía microservicios, bueno, corremos riesgos de consistencia, corremos riesgos de que el cliente no esté satisfecho, de un montón de cuestiones que implican esta componentización y distribución de los servicios. Bueno, ¿por qué además? Porque ya vimos que toda la comunicación entre los componentes de los microservicios es vía red, vía protocolo HTTP, con lo cual esto puede fallar por múltiples problemas, digamos, problema de tráfico en la red, problema de no conexión, problema del proveedor, problema del servicio caído, bueno, con lo cual de alguna manera tenemos que tener una buena gestión de esta cuestión, inclusive de algo que vamos a ver más adelante también, de la recuperación de los sistemas ante un nodo que se cayó o un servicio caído, ver qué mecanismo para que no se pierda mis transacciones, por ejemplo, que mis transacciones no queden inconsistentes. En este sentido está buenísimo un producto de Netflix que se llama Chaos Monkey, que lo que nos permite es una herramienta que ataca permanentemente nuestro sistema, la podemos configurar para que esté atacando vulnerabilidades en nuestro sistema, como si fuera un tester externo de la buen funcionamiento de nuestra aplicación. No vamos a entrar en detalle de la aplicación, sí está el link para que justamente la usen cuando tengan necesidades de provocar fallas o estar monitoreando si hay fallas en sus aplicaciones distribuidas. Bueno, justamente todo esto nos lleva a algo que, insisto en esto, es un repaso, porque ya lo han visto en ingeniería de software, que tiene que ver con todo lo de las arquitecturas evolutivas, que en este caso, por un lado, Martin Fowler propone una metodología que es la de Synthetic Monitoring, ¿sí? Está el artículo ahí asociado, yo no lo vamos a mirar en detalle, insisto en esto porque esto es un repaso de lo que ya han visto en ingeniería de software, las necesidades que tiene ingeniería de software. Todo esto además está íntimamente ligado a integración continua, o sea, o a DevOps, ¿sí? Que ya lo han visto en ingeniería de software. Seguramente lo que han visto en ingeniería de software es más lo de Architectural Business Functions, pero las dos cuestiones tienen que ver con en el pipeline de despliegue poder testear desde capacidades de estrés, desde fallos del negocio, desde fallos de la conectividad, con funciones asociadas. Y miramos cómo era la arquitectura del fakeness. Esto nos lleva al sitio donde está el artículo principal, y creo que por ahí debe estar mencionado el libro. Pero se acuerdan lo de atómica versus holísticas. Ahora lo vamos a ver más adelante cómo son las dos propuestas. Esto está en el artículo de Synthetic Monitoring, y esta es la de Business Functions, que recuerden que tengo por un lado los test de unidad que tienen que ver con el testeo del negocio y asociado a TDD y BDD, ¿sí? Los test de integración, contratos, pero después tengo métricas de arquitectura, test de integración, monitoreo y métricas de procesos. Todo esto ya lo vimos con distintos tipos de funciones que en el pipeline, que pueden estar testeados antes del despliegue, que pueden ser verificados en la aplicación corriendo, por ejemplo las de performance, la recopilación de ciertas estadísticas para yo garantizar esa continuidad y ese monitoreo. Esto no es distinto a lo que venimos charlando, que en las arquitecturas distribuidas, en los sistemas distribuidos, necesito mecanismos de monitorización. Ya lo han visto en sistemas distribuidos con los mecanismos de consistencia, de mensajería, de ordenamiento, de pérdida de consistencia. Bueno, es verificar ese tipo de cuestiones y más, digamos, estrés, capacidad, de consistencia. Así que en ese sentido, si bien no nos vamos a meter, insisto en esto, porque ya lo han visto un poquito en ingeniería de software, sí, igual después vamos a comprobarlo en la aplicación que tenemos que desarrollar, en concreto en la práctica. Finalmente, el diseño evolutivo. Insisto en esto, el diseño evolutivo ya lo han visto en parte en ingeniería de software, pero aquí toma fuerza y tiene un sentido respaldatorio de la componentización y la integración de esos componentes, porque son la integración de los componentes lo que a mí me generan las dependencias. Entonces,
si yo quiero modificar un componente o un servicio, lo tengo que hacer progresivamente, tengo que, ya lo dijimos hace un ratito, determinar cuándo se depreca, cómo es un mecanismo evolutivo de uso. Y esto, insisto, ya lo han visto en la parte de arquitectura evolutiva. No hay cosas nuevas en ese sentido. Sí, la capacidad de diseño que nosotros tenemos que tener como informáticos a la hora de diseñar nuestras aplicaciones para que cuando crezcan uno no haga una reingeniería, sino que haga un proceso paulatino de cambio de sus contratos, donde puedan seguir existiendo los contratos viejos, el uso viejo del funcionamiento, y pensemos en cómo se van reemplazando, o sea, la dependencia al uso de esos servicios se van reemplazando paulatinamente por todos los servicios que lo usan. Esto ya insisto en esto, lo han visto en ingeniería de software. Vuelvo a reiterar el concepto de si en mi versión monolítica la dependencia estaba dada por la cantidad de llamadas o el acoplamiento que yo tenía entre módulos, de alguna manera yo tengo un nivel de acoplamiento entre mis módulos que es el uso del contrato, o sea, a través de los contratos. Si tengo que cambiar el contrato, de alguna manera tengo que generar un mecanismo de dependencia en ese contrato, con lo cual necesito paulatinamente descomponerlo. Este ejemplo que yo estoy mostrando es el mismo que ya vieron en ingeniería de software, del diseño evolutivo. Tengo lo del Star Rating, que lo utilizan los servicios de survey, de shipping y el catálogo, ¿sí? Básicamente, perdón, no, en realidad lo usan el shipping y el survey, el Star, de la venta. No estamos hablando de un sitio tipo Mercado Libre que vende productos y califica el funcionamiento. Evolutivamente modifico una versión mejorada de mi sistema de calificación y fíjense que lo primero lo cambia shipping porque lo necesita, es el que por ahí demandó el requisito de cambio. Survey sigue utilizando el viejo, con lo cual tengo una versión incremental, pero como los servicios son atómicos e independientes, no tengo problemas con esto. Un servicio, un módulo o un componente puede estar utilizando un servicio del tema de calificaciones y otro componente utilizar otro. No habría un problema estricto. Sí que tengo que tener en el módulo de calificación esto muy claro. No le puedo devolver 3 estrellas y media al survey que todavía está esperando estrellas concretas. Bueno, tendré que hacer un mecanismo de transición entre la versión base y la versión mejorada. Este es el eje central del diseño evolutivo, que cuando yo hago funcionalidad evolutiva, lo que voy a deprecar igual lo tengo que hacer funcionar, con lo cual siempre los conceptos son de patrones de diseño que tienen que ver con adaptadores, envoltorios y ese tipo de cuestiones que a mí me permitan igual seguir utilizando lo viejo. Finalmente, cuando todos mis módulos, mis dependencias pasan a utilizar el nuevo contrato, en este caso el de calificaciones mejoradas, puedo desafectar, puedo eliminar el funcionamiento viejo. Y de esto se trata el pensamiento del diseño evolutivo. Con esto terminamos la parte central. Lo que viene ahora, lo vamos a ver muy cortito, es básicamente la propuesta de mirar dos videos que hablan de microservicios. Son dos videos, si yo no mal recuerdo, largos, 20 minutos, 30 minutos. Esto es parte de una actividad que van a tener que desarrollar en conjunto, además con el paper de Martin Fowler y James Lewis de microservicios. Una actividad que es un poquito más larga, que es la actividad de base, donde vamos a discutir todo este capítulo que hemos visto de la introducción de microservicios. Con lo cual, igual sigue este video porque tenemos un par de temitas más para mirar, pero sí hagan foco en esta primera parte con la definición de los microservicios, con los videos de Martin Fowler y Nana Yanashia para hacer actividad en clase. O sea, esto va a estar en una de las actividades de clase. Ahora continuamos con un pedacito que nos queda sobre microservicios para terminar de cerrar conceptualmente el tema. Para cerrar el capítulo de microservicios vamos a hacer un repaso conceptual de algunos temas que son importantes. Primero que nada, el tema de la arquitectura. Ya no me entienden más, yo no estoy más como profe de ingeniería de software, pero van a ver que de hecho esta materia se llama arquitectura de redes y servicios. La arquitectura es algo
que nosotros tenemos que tener muy presentes porque es, como dice Martin Fowler, las cosas difíciles de cambiar. La arquitectura es lo que me define probablemente varios años o una durabilidad en las decisiones tecnológicas que yo tenga que tomar al realizar una solución. Con lo cual, pero ahora centrados en la arquitectura, ¿qué arquitectura es la que facilita la creación de los microservicios? Volviendo, y recuerden todo lo que acabamos de decir, la componentización, la orientación a los productos y no a los proyectos, al negocio, el de la gobernanza descentralizada, datos descentralizados, para entender por qué necesitamos este tipo de arquitecturas que vamos a ver ahora. Básicamente, nada, esto es una visión de la vieja arquitectura de 4+1 vistas, que seguramente la vieron en análisis y diseño. Y si no la vieron, es la arquitectura propuesta en su momento por Rational Unified Process o proceso unificado, que descomponía la vista de un sistema en la vista lógica, la vista de implementación, la de los procesos, la de despliegue, y todo esto guiado por los requerimientos de negocio. Bien, entonces esto lo que me tenía a mí eran distintas vistas de acuerdo a lo que yo tenía que resolver. Monolítico, centrado en un sistema de una versión monolítica, pensando en la vista lógica, en un diagrama de modelo de dominio único, pensando en la vista de procesos en un diagrama de actividades único, con lo cual, bueno, no nos sirve del todo esta vista arquitectónica a la hora de tener que mirar microservicios. Bien, básicamente, ¿por qué? Porque en nuestras aplicaciones tenemos dos tipos de requerimientos. Los funcionales, que si vuelvo acá a la general, es la vista lógica, la de procesos, ¿sí? En la vieja arquitectura de 4+1 vistas, la lógica y la de procesos, todo lo que está a la izquierda, es la parte funcional, ¿sí? Y después lo de calidad de servicios, que tiene que ver con lo físico, ¿sí? O sea, los atributos, los utilities, ¿se acuerdan? Los atributos de calidad, que también lo vieron en ingeniería de software, como escalabilidad, fiabilidad, mantenibilidad, prueba, implementación, ¿sí? Que por ahí tienen que ver más con la parte derecha de cómo yo despliego y cómo yo implemento, ¿sí? Mis componentes. De vuelta, a cuán acoplado está la vista lógica y la de procesos, ¿sí? En el fondo. Esto se puede seguir usando con microservicios también, ¿no? Pero bueno, requerimientos funcionales, que tiene que ver con responder al negocio que yo tengo que responder, y la calidad de servicios, que en definitiva son todos los atributos de calidad que yo genero para que ese negocio tenga parámetros de buen funcionamiento, ¿sí? Que a veces no lo va a percibir el usuario final, pero que para la mantenibilidad, por ejemplo, son imprescindibles. Entonces, alternativamente al modelo de despliegue, de vuelta, vamos a la parte derecha, que tiene que ver por capas técnicas, o inclusive en el monolítico, la capa del middleware, la capa de aplicaciones, que estaba dividida a su vez en layerets de presentación, de negocio, de workflow, de persistencia. Bueno, hay una visión alternativa que es lo que se llaman las arquitecturas hexagonales, que si se fijan, también hay capas, pero son concéntricas y no verticales, ¿sí? Lo que intentan es hacer cohesión y desacoplamiento, ¿sí? Entonces lo que tengo son en los bordes del hexágono los conectores, como yo me conecto a mi aplicación, ¿sí? Entonces ya no tengo un presenter, sino que lo que tengo son mecanismos de conexión, como yo ese hexágono lo integro con otros hexágonos, ¿sí? En la capa intermedia tengo todos los transformadores, todos los adaptadores de esas conexiones de afuera, ¿sí? Y en la capa central tengo el negocio. Y el negocio es lo que yo tengo que resolver. Debería ser lo más estable de todo. Por eso el negocio está en el centro. Los adaptadores están en el medio. Y los puertos están en las puntas, ¿sí? O sea, comunicaciones, adaptadores, negocio. Y el negocio lo mantengo lo más aislado posible del resto de las problemáticas de comunicaciones. Esa es un poco la idea dos ideas tiene la arquitectura hexagonal, esta que estoy diciendo del aislamiento, pero además la posibilidad de
atomizar e independizar un negocio. Entonces, lo que está contenido bien adentro, que conserva su contrato, si yo tengo que agregar nuevos variantes, lo pongo en las capas intermedias y en los adaptadores. Por ejemplo, si lo único que cambia en mi contrato es una forma de representar datos, pero en la esencia del negocio se resuelve de la misma manera, no altero el negocio, modifico las capas de borde. Eso es un poco la técnica de la arquitectura hexagonal. Bien, insisto en esto, ¿por qué? Porque lo que más estable tiene que estar es la representación del negocio, o no estar contaminado el negocio con las tecnologías subyacentes de comunicación. Con lo cual es un estilo arquitectónico que va muy bien con lo de los microservicios, porque está concentrado en la componentización y en el aislamiento del negocio y la orientación al negocio. Todo eso, en definitiva, es lo que me permite a mí una arquitectura de microservicios. Solo como frase, la arquitectura es la estructura de la aplicación como un conjunto de servicios desplegables de forma independiente y con bajo acoplamiento. Cada uno de estas arquitecturas hexagonales debe cumplir con el despliegue independiente y de bajo acoplamiento, ¿sí? Que resuelve un negocio en particular, de vuelta, orientado al negocio. Es otra cosa que por ahí habría que agregar en la frasecita. Nada nuevo, ¿no? En definitiva. La explicación, después les dejo la filmina que la lean, la pausan, la leen tranquilamente. Tiene que ver con la estabilidad del negocio y la posibilidad de la evolución de ese negocio. O sea, las capas de afuera de mi hexágono deberían proveerme a mí de adaptadores, rapeadores de mi negocio central, que no debería cambiar tanto. Ahora, nunca tengo que pensar mi negocio en los factores externos de conectividad, sino en el negocio en sí mismo. Entonces me permite a mí mejorar esas capacidades. Esto no me inhibe a mí de que yo igual tenga que hacer una reingeniería del negocio y se vean afectadas las capas de borde también, ¿no? Bien, finalmente lo de los microservicios y la arquitectura hexagonal. Bueno, van a ver, y de paso introducimos un poquitito el concepto del FTGO, que es en el libro que vamos a usar de patrones de microservicios. Lo vamos a ver más adelante, tengan un poquito de paciencia, pero ya van a ver que hay muchos dibujos que tienen que ver con este FTGO, que es Food to Go. No es ni más ni menos que Pedido Ya, Rappi y ese tipo de aplicaciones. Es toda una aplicación que está ahí disponible open source para que ustedes implementen cualquier Pedido Ya. Ya está lista para usar. En realidad lo que hace es... Nosotros lo vamos a hacer en nuestro TP también, ojo, con el Libre Market, que lo van a ver, probablemente ya han tomado contacto y ya están haciendo cosas. Vamos a ver ahora vamos a aplicar los mismos conceptos a nuestro Libre Market, pero sepan que hay una aplicación bastante más grande. Yo no los quise comprometer con el F2Go porque es mucho más compleja y llega mucho más, o sea, aborda muchos más temas. Por supuesto, está disponible para que lo ejecuten a través del libro de patrones de microservicios, cómo va evolucionando desde una FTGO monolítica a una FTGO completamente distribuida con microservicios. Pero bueno, la identificación de procesos, el sistema de colaboración, lo que vendría a ser el diagrama de colaboración entre procesos, la modularización, son cuestiones clave en la arquitectura, e insisto en esto, la facilidad de que la arquitectura hexagonal se adapta muy bien a los microservicios. Finalmente, con esto vamos a ir concluyendo el video también, como en una aplicación de microservicios la pensamos en una descomposición de servicios. O sea, si yo tenía mi modelo de dominio integral, ¿cómo hago para generar los subdominios y la descomposición en microservicios? Que recuerden que tienen que ser autónomos e independientes. Entonces, mi visión monolítica inicial tiene que ser transformada a una visión de distribución y de comunicaciones, tolerante a fallos, bueno, todo lo que estuvimos viendo hasta ahora. ¿Cuáles son algunos de los obstáculos de la descomposición que tienen que ver con el hecho de aparte ponerlo en aplicaciones distribuidas físicamente? La primera es la latencia de red, con lo cual yo ya no tengo una llamada a una función interna en el mismo proceso, con lo cual es completamente despreciable. Si no han visto todavía paradigmas, y lo van a ver en la materia de paradigmas y lenguajes, cómo funciona el stack de llamada interna de un proceso. Sí, es despreciable completamente el tiempo. Ya ahora, cuando tenemos bien un servicio vía red
a algo que está a 10.000 kilómetros de distancia, bueno, ya empiezo a tener latencia de red, con lo cual mi mecanismo de llamada remota tiene que cambiar. No, tiene que ser así. Bueno, ahora vamos a ver después en el próximo video todos los mecanismos y los problemas de comunicaciones. Pero yo no puedo pensar en una comunicación sincrónica. Estamos de acuerdo que en los lenguajes que mantienen cierta secuencialidad y que son imperativos, yo cuando llamo una función, la línea siguiente de código queda esperando a que la función vuelva. ¿Sí? Hay una secuencialidad de ejecución. Si yo hiciera eso con la latencia de red, sería mucho más lento, ¿no? Porque cada llamada remota implicaría esperar a que resuelva, mantener a las dos aplicaciones vigentes, porque si se cayera se caería toda la transacción. Entonces, bueno, empiezo a tener un montón de complejidades. La primera de todas es la latencia de la red. La cuestión es la comunicación sincrónica. O sea, con esta latencia de red, si yo me quisiera comunicar sincrónicamente, se haría mucho más complejo, con lo cual tengo que pensar, ya lo han visto en arquitectura web, vamos a después discutir en clase y háganmelo recordar, que igual la comunicación en web, la comunicación es sincrónica, pero lo que es asincrónico es quien llama y quien recibe, pero en el fondo la comunicación es sincrónica, a comunicaciones realmente asincrónicas, de eventos y comunicaciones de procedimientos remotos asincrónicos, lo que implica desdoblamiento del request response. Yo ahora tengo un request response todos juntos, ya esto lo vimos en otro video o yo lo comenté, pero ahora yo tengo que empezar a desdoblar. El requerimiento es una cuestión y la respuesta es otra, completamente distinta. Con lo cual acá empezamos en este desdoblamiento de una transacción en los problemas de coherencia y consistencia, ¿sí? Y entonces ahí necesitamos implementar para las transacciones Saga, yo me estoy adelantando, esto lo vamos a ver en el próximo video, el patrón Saga, que nos permite gestionar transacciones distribuidas sin utilizar two-phase commit, o sin utilizar una transacción sincrónica, ¿sí? Con el desdoblamiento entre el requerimiento y la respuesta, está desdoblado, no está en el mismo acto, llamado función tradicional, digo para que no se me pierdan. Cuando yo ejecuto un procedimiento en el mismo proceso, llamo al procedimiento y cuando sale el procedimiento continúa mi proceso. Todo eso es sincrónico, ¿sí? Bueno, acá yo desdoblo. Llamo por un lado mi procedimiento y mi procedimiento en algún momento me llama a mí diciéndome cuál es la respuesta. No es que yo espero la respuesta. El procedimiento me llama a mí diciéndome ya terminé y la respuesta es esta. Eso es desdoblamiento de mi sistema de comunicación y de llamado remoto. Con lo cual ahí necesito algo que me ayude a resolver esos llamados asincrónicos. Bueno, nada, también salirnos de la tendencia a lo del Enterprise Service Bus, a la clase de Dios, digamos, ¿no? Que son concentradores donde al final tengo todo distribuido, pero tengo alguien que me hace de coordinador. Entonces ese es el que garantiza las transacciones. Bueno, tratar de evitar ese tipo de cuestiones. Una de las cosas que vamos a ver, y seguramente esto va a derivar en una actividad concreta que vamos a tener que hacer en función de este tema que estamos viendo acá, es el desacoplamiento de las capacidades de negocio. Nosotros dijimos que lo necesitamos componentizar, pero bueno, yo tengo que hacer mi recorte de mi sistema monolítico en subsistemas que sean autónomos e independientes, pero que tengan alta cohesión. De vuelta, bajo acoplamiento entre esos módulos, pero alta cohesión en el funcionamiento. Esa descomposición es el eje central de cómo generar una arquitectura distribuida. No tiene que ver con microservicios nada más, tiene que ver con toda aplicación que yo quiera hacer distribuida, o con mashups o con uso de terceros también. O sea, la integración de todos estos servicios en la nube. Y digo en la nube como término general de que hay latencia y conectividad y no todo corre en el mismo espacio de proceso y en la misma infraestructura. Entonces, bueno, ese recorte que tiene que ver con los negocios, con la separación de los negocios, es importante en la descomposición de estas capacidades. Como yo aíslo el negocio en el fondo. ¿Cuál es la mejor forma de recorte de aislar el negocio? Para que haya la menor cantidad de dependencias posibles. El chiste, y es arquitectura pura, es diseño puro, es cómo hacer mi aplicación en los recortes en mi aplicación para que sean los componentes lo más atómicos e independientes posibles. Con lo cual vamos a ver que hay distintas técnicas para esta descomposición, ¿sí? Pero bueno, justamente la primera es la identificación
de los módulos, ¿no? La primera es la identificación de los módulos. La segunda es una de las técnicas es la descomposición por subdominio, ¿sí? Esto es identificar de un dominio, de un modelo de dominio de todo mi problema que yo tenía que resolver, identificarlos en subdominios. Y esto me lleva a mí, y ya lo habrán visto en el laboratorio porque ya lo teníamos, a que probablemente tenga partes comunes a todos mis subdominios y después tenga subdominios particulares, soporte, genérico, bueno, subdominios núcleo, más parecido a una arquitectura de microkernel. Seguramente ya la hemos visto, la han visto seguramente en ingeniería de software, seguramente la hemos repasado cuando repasamos las arquitecturas generales, la arquitectura de microkernel, que era la de plugins, ¿sí? Entonces yo tengo un núcleo, pero después tengo componentes que construyen la aplicación definitiva. Y ahí tengo cosas de soporte y aplicaciones genéricas, plugins genéricos y plugins de soporte. Digo plugins, no es el concepto de microkernel donde todo es en el mismo espacio de proceso, ¿no? Sino que es encima distribuido. Pero el concepto es el mismo, es lo que vimos en Enterprise Service Bus o lo que vimos ahora con el Smart Endpoints and Pipes. Bueno, hay todo un sistema de comunicación que es el que va a resolver. Paciencia, porque todo el sistema de comunicación y cómo se comunican las cosas lo vamos a ver en el próximo video. Entonces yo de alguna manera mi dominio general lo parto, ¿no? Y de alguna manera tengo dependencias entre esos subdominios. Yo tengo, porque esa es la parte de la cohesión, ¿no? O sea, cómo yo hago que estos subdominios funcionen entre sí. Justamente esta separación de subdominios me implica a mí estas comunicaciones entre los subdominios. Bueno, de alguna manera, ya lo comentamos hace un ratito, voy a necesitar, por el tema de la latencia, por el tema de la continuidad de mi sistema, el desdoblamiento de la mensajería. Yo lo que antes entre los subdominios lo hacía como una transacción monolítica, probablemente ahora tenga que tener un sistema transaccional con múltiples mensajes, con atomización de esa transacción grande en subtransacciones atómicas, cada una por cada uno de los microservicios. Ahora necesito de alguna manera, para resolver esta situación mucho más compleja, patrones que me permitan a mí esa cohesión. Básicamente dos patrones de microservicios que no son de microservicios, sirven para todo SOA, ¿no? Que vamos a ver son CQRS, que tiene que ver con la unificación de los datos. ¿Se acuerdan que dijimos que además los datos, la agregación de datos también estaba distribuida entre los distintos microservicios? Versión monolítica de mi modelo de dominio estaba todo junto, versión microservicios de mi modelo de dominio está dividida las agregaciones de información de acuerdo al microservicio que las atiende. Bien, entonces necesito un patrón que me permita a mí hacer no solo unificaciones de datos a la hora de las consultas, poder hacer como una vista que integra información que está distribuida, sino también distribuir la transacción de una transacción que se produce de forma única, pero que genera datos distintos en cada uno de los microservicios. Todo eso es el patrón CQRS, lo vamos a ver en detalle. Y después la cohesión, la consistencia de la transacción lo vamos a ver con Saga. ¿Sí? Saga es como las películas, ¿no? Una saga de películas, una sala de la versión 1, 2, 3 y 4 de la misma película, Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3, Rocky 4. Bueno, como yo hago la transacción en parte 1 de la transacción, parte 2 de la transacción, parte 3 de la transacción, ¿sí? O sea, cómo hago la secuencia de pasos dentro de una transacción, que es lo que me obliga a mí a este concepto de la componentización. Simplemente esto ya lo vimos con los canales de comunicación y con todo el sistema de mensajería, que yo necesito aplicaciones intermedias para resolver algunas cuestiones. Ya lo vimos, lo podemos hacer a través de un concentrador, lo podemos hacer como una jerarquía de aplicaciones, también eso es válido. Dentro de la componentización yo puedo tener un componente tipo facade que me permite a mí la comunicación con otros componentes, y hacia abajo en la jerarquía también una distribución de microservicios de un componente concentrador con componentes que resuelven funciones atómicas y específicas, pero que concentran la comunicación con el mundo exterior a través de una capa de comunicación. Insisto, caso del patrón facade, ¿no? Para yo no tener un montón de cruces entre los microservicios de abajo, hago concentradores que me permiten a mí gestionar mucho mejor las transacciones a ese nivel.
Bueno, de vuelta acá volvemos a lo de los equipos para que justamente dividir el negocio, no vamos a volver a reiterarlo. Equipos orientados a los negocios y el mantra de bajo acoplamiento de alta cohesión. Lo van a ver en detalle cuando empecemos a ver tanto la práctica como después el próximo video de comunicaciones. Importante en esto para que el sistema de comunicaciones entre microservicios es la orientación del equipo que sepa del negocio. Entonces el equipo ahí él ve que tienen que hacer una integración, una cohesión, se comunican entre ellos y cada uno sabe de su negocio, entonces se facilitan esas comunicaciones. Esto es un videito, lo voy a reproducir acá para que lo vean, como de un diagrama de estados monolítico, ¿sí? Llego del diagrama de estados monolítico a un diagrama de estados por subdominio, ¿sí? Entonces me permite a mí, de alguna manera, una división, justamente lo que les decía, fíjense acá está la división de componentes, cómo interactúan estos componentes y en definitiva cómo me queda el workflow componentizado. Vamos a frenar ahí simplemente para que vean de la versión inicial monolítica a la segunda versión donde segmento los mini diagramas de estado. Probablemente los diagramas de estado pasen a ser más grandes, probablemente los diagramas de actividades asociados a estos diagramas de estado también tengan otros componentes de paralelización y sincronización. Esto lo vamos a ver justamente como parte de la actividad de esto de descomposición de servicios. Pero bueno, estaba interesante evaluar ahora se los voy a dejar que lo repita, de cómo del monolítico, ¿sí? Hago la división conceptual de componentes, la valido con de alguna manera el sistema de comunicaciones y termino con la versión final de los subdominios. Finalmente los materiales, y esto sí es importante, utilizados para todos estos microservicios, y van ahí, está todo el tema del sitio de Martin Fowler, está el sitio de Chris Richardson que les comentaba, donde es un sitio completo de microservicios, pero además están todos los patrones. Sam Newman de Monolithic to Microservicios, fíjense, principios y microservicios de Sam Newman. Bueno, hay muchos de Sam Newman, hay mucho Martin Fowler y mucho de Chris Richardson. Espero que lo disfruten, me encantaría que lean todo el material, que profundicen, que sepan mucho más que yo de todo esto. Así que bueno, en breve les recuerdo, tengan mucha paciencia porque lo que viene es mucho más áspero y duro que lo que vimos hasta ahora, porque nos vamos a meter en el sistema de comunicación y nos vamos a meter en los dos patrones que le dijimos de transaccionales distribuidos para garantizar que mis aplicaciones son consistentes. Así que bueno, nos vemos en el próximo video. Los espero prontito.